Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Es un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Sabes que leer la palabra de Dios contigo siempre me da gran placer. Y le pido a Dios que me ayude a seguir disfrutando esto por muchos años. Gracias igual. Pero el tiempo es corto. Y de eso es que estaremos hablando. Perspectiva Bíblica, trimestre 2, lección 10 del 2025, para el 7 de junio, sobre quién ha llegado el tiempo del fin. Es el tiempo corto, Clara Mercedes. Estamos llegando al tiempo del fin. Ven, Señor Jesús. Amén. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a prepararnos, a amarte cada día más y amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, Señor, eso es lo que queremos. Ven, Señor Jesús, y ayúdanos a estudiar tu palabra para entender esas alusiones, esas metáforas y esa forma de leer las profecías bíblicas. Amén. Amén. Pues Clara Mercedes, para entender esas alusiones, esas metáforas y esas profecías bíblicas, nos estamos guiando por el folleto de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ver, ¿cuál es la primera lectura? Folleto de estudio, introducción. Lee Mateo 24, 36 a 44. ¿Qué lecciones nos enseña Jesús que debemos extraer de la historia de Noé? Esa es una pregunta importante, ¿verdad, Clara Mercedes? Sí. ¿Te gusta esa pregunta? Me gusta mucho. ¿Te gusta pensar en la persona de Noé? Me gusta. No, tenemos un nieto que nos cambió la manera de ver la historia. Tal vez de eso hablamos un poquito más adelante. Sí. Jesús menciona la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida sorprenderá a muchos. Al igual que con la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Así que se sabía, se predicó. 120 años predicando, diciéndolo. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Se les dijo lo que iba a suceder, simplemente no creyeron. Mientras tanto, muchos se convencen de que el paso de largos periodos de tiempo significa que las profecías son falsas. Fíjate esa oración, Clara Mercedes, que nos está enseñando. El hecho de que pasa el tiempo y no se cumple, se toma como argumento de que es falso. Sin embargo, para Dios, tal como es la misma diferencia que existe entre tú y yo cuando estamos visualizando un diálogo, una discusión particularmente, pero tú y yo casi nunca... No, 48 años. Que tú lo puedes ver de una manera y estás convencida de tus argumentos, pero Dios lo ve desde otro punto de vista. Muy diferente. Dios está mirando la eternidad y nosotros estamos mirando 1000 años, 2000 años. Lo que tenemos enfrente es lo mismo cuando hay dos niños de 5 y 4 años hablando, que esos niños tienen una conversación y una perspectiva del futuro diferente a nosotros que somos adultos. Imagínense la diferencia entre nuestro creador y nosotros. Sigamos leyendo. Mientras tanto, muchos se convencen de que el paso de largos periodos de tiempo significa que las profecías son falsas. Usando la historia del diluvio como contexto, Pedro escribe que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Qué palabrita bonita, ¿verdad? Sí. Concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Esa es la pregunta, Clara Mercedes. Esa es, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas continúan así, como desde el principio de la creación.
Ay, bendito. Y eso se puede ver más en 2 de Pedro 3 y 4. Con cada año que pasa, este sentimiento no hará más que crecer. Johnny, esto es como cuando yo estaba creciendo, que recuerdo mi padre compraba muchas naranjas. Pero tú todavía eres una niña. Gracias a Dios. Okay. Ya eso está establecido. Sí, él compraba los cerones de naranja. ¿Qué quiere decir un saco? Un saco de naranjas. De 100. Y entonces, porque éramos 6 hermanos. Y muchas boquitas. Y muchas boquitas. Entonces, había naranjas que no eran muy dulces. Y yo las dejaba. Como en todo saco. Como en todo saco. Y mi mamá decía, Clarita, tienes que comértela porque tenemos que prepararnos para la persecución. En la persecución no vamos a tener nada de comer. Y esta naranjita agria en la persecución va a saber lo más dulce. Practica, cómete la naranja agria. ¿Y te la comiste o no te la comiste? Yo no recuerdo esa parte si me la comí o no. Pero eso... A mí me parece que tú no te la comiste nada. Eso era el tópico. Conociéndote a ti. De varias... Sabiendo tu perspicacia y tu tendencia. Es que yo, ¿cuál es mi nombre? Clara. A mí me gustan las cuentas claras. Sí. Entonces, esa era una conversación de la persecución que se repetía en nuestro hogar 2 y 3 veces al día. Y entonces ya mis padres fueron al descanso. Ya nosotros estamos, bueno, yo estoy en la perfección, yo cumplí 70. Así es que ya yo llegué a la perfección porque en la Biblia el 7 es el número perfecto. En la experiencia personal de cada individuo, la segunda venida de Jesús, o en algunos casos la tercera. Detengámonos un segundo. ¿Por qué la tercera? Sabes que el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 explica los eventos del tiempo del fin y declara que habrá una resurrección en medio de la primera resurrección de la segunda venida y la tercera resurrección para el juicio final. Esa resurrección será una resurrección parcial con el propósito de que todos aquellos que deshonraron a Jesús en la vida de Jesús y personas particulares que cumplieron el propósito del enemigo serán resucitadas, claras, para que estén presentes y vivos y vean la destrucción desde el principio cuando Jesús viene a la tierra por tercera vez. Y entonces será la tercera, la segunda resurrección, mejor dicho. A ver, espero haber hecho claro eso. Entonces, una resurrección en la segunda venida, una resurrección especial y una resurrección en la tercera venida cuando viene el juicio de Dios, que es Apocalipsis 20. Sigue leyendo. En la experiencia personal de cada individuo, la segunda venida de Jesús, o en algunos casos la tercera, nunca ocurre más allá de un instante después de la muerte. Y todos sabemos lo rápido que pasa la vida. ¿Cómo podría esta perspectiva ayudarnos a afrontar la demora? Así que aquí nos está dando una manera de cope. ¿Cómo se dice cope en castellano? Una manera de subsistir. Una manera de consolarnos. De consolarnos, de sobreponer, de sobrellevar. Cope es sobrellevar, me parece que es la mejor traducción. Y esta manera de sobrellevar es pensando que para el tiempo para Dios es muy diferente que el tiempo para nosotros. A ver, entonces, sigamos leyendo. Ahora sí vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, 36 a 44. 1. Solo el Padre sabe. Así que he intercalado, Clara, las ideas que sacan los versos de los principios, porque recuerda que estamos buscando principios que nos están dando las escrituras del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para cuando leemos e interpretemos el tiempo del fin. Este es el primer principio. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. ¿Te puedes tragar esa pildorita, Clara? No. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo se siente? Yo creo que el Hijo sabe todo, porque el Hijo y el Padre son una sola cosa. O sea, que son mentiritas, son mentiritas. A ti no te gustó esa. Fíjate, Clara, lo que tú acabas de hacer, lo hacemos muchos, lo hacemos todos. Leemos la escritura
y por causa de la doctrina que tenemos en la mente y las ideas preconcebidas, no nos gusta y nos hacemos la ilusión y la interpretación de que no es así. Pero a mí me gusta leer literalmente, Clara Mercedes, y procuro evitar saltar a la conclusión teológica, sino quedarme en el texto. Y el texto, Clara Mercedes, dame el gozo de volver a leer el verso 36. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. ¿Tú recuerdas quién dijo esas palabras? Esas palabras son del mensaje de Jesús. Olivet, el discurso Olivet. Del Monte de los Olivos. Exacto, sobre el Monte de los Olivos. Pues muy interesante, pero No, muy interesante no. ¿Qué es lo que dice? Pues que nadie lo sabe, solamente el Padre. Entonces, lo sabe, ¿quién es el Hijo? Jesús. El que estaba hablando y predicando las palabras. Y de acuerdo al texto, ¿sabe él? No, según el texto, solo su Padre sabe. Dilo de nuevo. Según este texto, Jesús no sabe cuándo va a venir. Solo su Padre lo sabe. Trágatelo. Yo sé. ¿Te quiere que te traiga agua para que te lo traiga? No. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mi Padre y yo. ¿Cuál es el segundo principio? Bueno, el segundo principio es: será como en el tiempo de la predicación de Noé. Aquí se me añadió una C de más. Pero se ve muy bonita. Entonces el 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que este segundo principio es un poquito más amorfo. No nos deja una cosa tan sencilla y tan clara como nadie sabe, solo el Padre sabe la fecha. Aquí dice que va a ser como en los días de Noé. Entonces tenemos el trabajo de ir allá donde Noé. Entonces, pero el texto nos da unas claves de los elementos que está diciendo que van a ser como. Un elemento es que ellos siguen bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es decir, que siguen su vida normal. Así es. Todo va a seguir, la mayor parte de la gente va a seguir su vida normal. No se dan cuenta, están oblivious, se dice en inglés, ¿cómo se dice en español? Clara, oblivious. Están totalmente ignorantes de que esto está ocurriendo y que se está acercando el fin. Ese es el primer principio de los días de Noé. Por eso nos toca a nosotros levantar y despertar a la gente para que acepten el mensaje. Así es. Pero nosotros nos toca asustarlos. ¿Era el propósito de Noé que los asustara o cuál era el propósito de Noé? Advertirlos de lo que iba a pasar. ¿Pero qué quería Noé que hicieran ellos? Que se entregaran a Dios. Y se metieran al arca con él. Entonces, el propósito no puede ser el mensaje. A ver, vamos a dialogar eso un poquito. El propósito de la iglesia no puede ser predicar lo sabia que la iglesia es y cómo sabe el mensaje del tiempo de fin. Y para asustar a la gente, para convencerlos a todos. Ese no es el propósito. No. El propósito es traerlos a la familia de Dios. Que vengan a gozarse con nosotros en el sábado. Que participen del gozo de la salvación y de la justicia de Cristo. Que el sábado, de acuerdo a Hebreos el capítulo 4, se convierte en un símbolo de la justificación por la fe. Y el reposo del sabático es semejante o es un símbolo del reposo en Cristo que lo hizo todo. Así que mientras la gente está casando y dándose en casamiento y siguiendo su vida normal, la iglesia le toca decirle a la gente, vengan aquí a reposar con nosotros, que estamos en Cristo Jesús y en su salvación completa y en la seguridad. Ese es el propósito. Es decir, cuando usted predica como predicador, no se sienta muy sabio y muy inteligente convenciendo a la gente de fechas y de símbolos. Si lo que usted está haciendo es para dar miedo, eso no sirve. Porque Dios no quiere discípulos de miedo. Dios quiere hijos e hijas que vienen a adorarle.
¿Qué te parece? ¿Me pasé? Bueno, tú siempre te pasas, Johnny. Eh, Yo siempre me paso. eso es jugando. Algo ¿Eso muy es jugando? es muy interesante que Me les has voy a dejado contar. pasmado. Una persona tan humilde como tú. Le quiero contar la experiencia que tuve con mi nieto. Ah, bueno, entonces nos separamos de aquí, volvemos a la cámara. Sí. Yo le estaba leyendo las bellas historias de la Biblia, que las tengo todas, porque la usé con mis hijos. Y yo dije, la voy a guardar para leerle a mis nietos. Así que cuando vienen los nietos, yo les leo historias de las bellas historias de la Biblia. Entonces estaba leyendo del Arca de Noé. Y mi nieto tendría como 4 o 5 años. El nieto mayor. El nieto O sea mayor. que esta historia hace 7 años de él. Sí. No más. Hace casi 9 años. Entonces me dice, mamá, espera. Tiene 13 años ahora, ¿verdad? Sí. Hace 9 años. Mamá, espera. Digo yo, ¿qué pasó? Dice, mamá, ¿tú quieres decirme a mí o tú me estás diciendo que se murieron todos? ¿Cuántos se salvaron? Yo le dije, 8. Pero espérate. Él te dijo algo primero. Ese es un buen nieto mío. Sí, Él te dijo, mamá, léeme la Biblia. sí. No ese librito con foto, con pinturita. Léeme la Biblia. Y después que tú le leíste la Biblia, entonces él te dijo eso. Sí. Dice, cuéntame a ver cuántos se salvaron de todo el mundo en ese tiempo. Y yo, miro, se salvaron 8. Noé y su esposa son 2. Los 3 hijos son 5. Y las esposas de los 3 hijos son 8 en total. Se salvaron. Dice, mamá, ¿tú me quieres decir a mí que Dios puso a descansar o mató a todos los niños? Porque mamá, ahí había niños pequeños. Los niños no tienen pecado, mamá. Y esos niños de 2 años, de 1 año, también murieron, mamá. Yo así paso, mamá, eso no fue justo. Eso no fue justo, mamá. Entonces yo no sabía qué decirle en ese momento. Le dije, ay, espérate, vengo ahora. Y fui a buscar algo para cambiar la conversación, porque nunca había escuchado eso. Si yo crecí cantando en el Arca de Noé, todos caben, en el Arca de Noé, todos caben, yo también. Nunca había visto desde ese punto de vista. Y hermanos, quiero decirle que tenemos que estar preparados porque nuestros nietos, esta generación nueva que está en el área de tecnología, sabe mucho más que nosotros y hace más preguntas. Pero quería contarles experiencia. Me encanta cómo lo trajiste a la conclusión, Clara Mercedes. La conclusión es, cuando presentamos las historias de la Biblia, no podemos tenerle miedo a las preguntas y al hecho de no saber cómo contestarlas. El mensaje no está supeditado. Hay que enseñar que el mensaje no está supeditado a poder entender todo. Por eso, Clarita Mercedes, ¿con qué principio empezamos? Solo el Padre. Solo el Padre sabe. Y si, ese principio. Y si eso lo dijo Jesús, entonces tenemos que creerlo. ¿No? Y si Jesús no sabía, ¿qué entonces podemos esperar de nosotros? Que tampoco sabemos. Tampoco sabemos. Así que todos esos predicadores arrogantes que en su imaginación tienen todas las respuestas, doblen rodillas y sean más humildes. Y por eso fue una de las razones que sucedió el gran chasco en nuestra iglesia, que muchas veces pensamos que lo sabemos todo y lo que sabemos es la última palabra y quien no piensa como nosotros está mal. Así que sigamos leyendo mejor. ¿Cuál es el tercer principio? Será inesperado, fulminante y terminal. En aquel entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahí Jesús se fue de la historia de Noé y hace su propia historia él. Al tiempo actual cuando él estaba viviendo en esta tierra. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velen, pues porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa. Así que, debemos estar siempre listos. Espérate, quedémonos en el principio 3. Vamos a examinar lo que está diciendo nuestro maestro. Mira, primero está diciendo el maestro una historia de 2 mujeres en un molino. Y cómo esto suena totalmente a la suerte, aleatorio.
2 son tomadas y 2 son dejadas. No, Igual no. que en el campo, lo primero, 2 hombres en el campo. Eso también, 2 hombres en el campo. Entonces, Uno tomado tam- y otro dejado. suena aleatorio, no hay lógica para eso. 2 tomados, 2 dejados. Así lo vamos a estar percibiendo lo que está sucediendo. Luego presenta entonces otro principio. Todos debemos velar porque si el dueño de la casa supiera, ¿A qué hora llega el ladrón? El dueño de la casa hubiera puesto provisión para que no entraran a su casa. ese es otro principio diferente. El Sí. primero es, no vas a poder entender quiénes van a ser salvos y quiénes no serán salvos, claro. Así que hay que bajarse del caballito que nos pretende decir, nosotros vamos a limpiar la iglesia de todos los pecadores que no van a ser salvos. Solamente los que son buenos van a estar aquí en la iglesia. Y todos los inmundos no pueden estar aquí. Porque 2 serán tomados y 2 serán dejados. Y para nosotros va a ser así como Jesús lo contó. Totalmente fuera de contexto. No tenemos razón para ni raciocinio alguno. Para 2 mujeres tomadas y 2 hombres tomados y 2 dejados. Eso debe estar claro en nuestras mentes. El juicio no es ni tuyo ni mío. Ese es el énfasis de lo que está mostrando esta palabra. Pero Date- eso que a nosotros lo que nos toca es amar al prójimo Exacto. como nosotros mismos, porque el juicio y quien va a decidir quién vaya al cielo es nuestro Padre. ¿Y sabes por qué razón me atrevo yo con tanta autoridad a decir eso? Porque ese es el tema prevalente. Así es que comienza. Solo el Padre sabe. Entonces, Y si aquí- Jesús lo entonces, dice, yo lo creo y lo practica. y lo practico. Luego sigue Jesús elaborando su argumento y da ejemplos de la predicación del tiempo de Noé, que así como fue allá, la gente fue destruida y no sabía, así será acá. ¿Quién va a ser salvo y quién va a ser condenado? No lo vamos a poder saber. Y será inesperado y fulminante y terminal. El juicio nunca nos toca a nosotros. Cuando venga el juicio, la preocupación nuestra antes del juicio es hablar del amor de Dios e invitar a la gente. La responsabilidad nuestra no es mostrar lo mucho que sabemos y lo bien que estamos en nuestra interpretación profética. Nuestra responsabilidad es traer a la gente a la familia. Ahora vamos al cuarto principio. Debemos estar siempre listos. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del ¿Te Hombre. das cuenta cómo ese es el tema de todo? Sí, Que no sabemos. debemos estar listos. Así que, si ese es el tema del sermón del Monte de las Olivas, cuando Jesús habla del tiempo del fin, ese es el prevalente método epistémico. ¿Te gusta esa palabrita? Me encanta. Epistémico quiere decir el contexto, la cultura, el trasfondo, la cosmovisión de las palabras de Jesús. Son, tú no sabes nada, ni vas a saber nada. ¿Te gusta cómo lo dije? Tú dices que yo siempre soy muy comedido. Me fui comedido suficiente. Demasiado. Tú no sabes nada, ni vas a saber nada. Tienes que ser humilde. Tú y yo tenemos que ser humildes. ¿A ti te gusta ser humilde, Clara Mercedes? Eso me gusta. Clara, no es fácil ser humildes. Vámonos ahora a compararlo con Apocalipsis, que son los textos que la lección sugirió que veamos, pero nosotros no estamos viendo todo porque en perspectiva bíblica escogemos una parte para ir a fondo. En Apocalipsis 6, del 12 al 17, considera los detalles de la reacción de estas personas al ver los acontecimientos de los últimos días suceder repentinamente. ¿Qué observas en su respuesta? Es interesante notar que los perdidos no claman, ¿qué es esto? Ni ¿quién está detrás de esto? Parecen saber lo que está sucediendo. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requería conocer algo de la historia de Cristo. También parecen ser conscientes de que el gran día de su ira ha llegado y de que lo que se encuentran en la situación desesperada. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Antes del fin, el Evangelio se lleva a todas las naciones de la tierra en Mateo 24:14 y los mensajes de los 3 ángeles se entregan a todo el planeta. Y sin embargo, habrá personas que serán tomadas por sorpresa, no por falta de información, sino por su negativa a creer, a obedecer. Esta razón será por la que estas personas se perderán en los últimos días.
Empecemos la lectura. ¿Cuál es el primer principio? La naturaleza manifestará su sorpresa. Y miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de silicio. La luna entera se puso como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado y toda la montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Y la parte más emocionante de esto es que las montañas y las Isla. Las islas, Clara Mercedes. Nosotros que somos de las islas, Puerto Rico, República Dominicana, así que esas islas también. Serán removidas de sus lugares. Ay, ¿dónde será que nos van a poner? Bueno. Mira, nena, a la olla de Yare, que es la olla más profunda, es el segundo lugar más profundo en los océanos de la Tierra. Para allá le toca a la islita irse, si se cumple con ellos esto. Pero el punto aquí no es hablar de Puerto Rico, aunque sí lo es siempre, hablar de Puerto Rico y República Dominicana, porque eso está ahí están nuestras raíces y tenemos familia. El punto es que la naturaleza manifestará su sorpresa. No hay manera de saber con certidumbre y certitud, sino que el tema sigue, claro, igual, llamando a la humildad. Los poderes de la tierra serán tomados por sorpresa. Sigue el mismo tema. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de la montaña y decían a la montaña y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Me encantó cómo pronunciaste. Sí, para que tú veas. Léete esas palabras de ellos de nuevo. Léetela de nuevo. Caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ay, Clara Mercedes, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. El 3, el día del juicio ocurrirá. ¿Tú tienes duda, Clara? No tengo duda. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer en pie? Clara Mercedes, estas palabras son muy confortantes para mí. Porque para mí no es día de ira. Uh-huh. Es día de ira para aquellos que rechazan, que no son humildes, que pretenden saber. Hay dos maneras de pretender saber, Clara Mercedes. Mira, ¿te gusta? Una manera es los que estamos en la iglesia y somos arrogantes y pretendemos entender y conocer cada detalle de la doctrina y quiénes van a ser salvos y cuáles son las características de los que merecen la perdición. Eso vamos a ser sorprendidos. Y la segunda que van a ser sorprendidos, mira, salió el dedito malo, son los que están afuera, que no reciben este mensaje de amor. Pero el común denominador es para los que sabemos que amemos, que invitemos a la gente a las bodas del Cordero. Ese es el mensaje, invitar a las bodas del Cordero. ¿Está lista la iglesia del Señor? ¿Estás listos tú? En el nombre del Señor te llamamos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.